Dios bendiga, amada iglesia. Buenas noches. Estamos unidos en el Espíritu del Señor y nos gozamos, ¿verdad?, el poder tener esta oportunidad de adorar a Dios. Aunque estamos cada uno en nuestros hogares, pero sabemos que en el Espíritu nos unimos para adorar a nuestro Padre Celestial. Amada iglesia, mensaje que tuvimos la semana pasada, que tuvo como título El mundo como lo vivimos hoy. Yo quise nuevamente ministrar bajo ese mismo tema, porque entiendo que había áreas del texto que quería compartir con ustedes como iglesia del Señor. Así que nuevamente busquemos nuestras Biblias en el Salmo 94, versículo 14, y leamos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el maravilloso texto de la palabra de Dios. Y cita así: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Así que Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. Y a través de la palabra, amados hermanos, yo he podido comprender que el creyente aprende a apreciar o a darle valor a la verdad de Dios cuando la verdad de Dios que él lee se vuelve o se torna en su manera de vivir. Recuerdo cuando Dios le dijo a Moisés: extiende la vara. Dios le habló la palabra verdadera, y al Moisés obedecer a dicha palabra, vio el poder de Dios manifestarse a su favor y a favor de todo un pueblo. En el caso de los leprosos, ellos acudieron a Jesús en busca de sanidad. Ellos reconocían a Jesús como la autoridad y como que podía sanarlos. Pero el poder de la palabra de Jesús se vio efectivo, o ellos vieron el efecto de ese poder cuando ellos obedecieron a la palabra de Jesús, que les dijo que se mostraran a los sacerdotes. Una vez ellos acudieron en pos de esa palabra, vieron cómo sus cuerpos fueron sanados. Así que el creyente no va a aprender a apreciar la verdad de Dios hasta que no haga de la verdad de Dios su estilo de vida. El salmista David lo dijo de esta manera. Busquen en su Biblia el Salmo 119, versículo 97. Él dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Reconociendo, amada iglesia, en el contexto que este hombre de Dios vivía, estas palabras no son muy simples. Para nada son simples. No, son el resultado de una genuina intimidad con Dios. David era un hombre que vivía íntimamente relacionado con Dios. David fue un hombre de guerra, amada iglesia. Él era rey y enfrentó muchas batallas, pero también fue perseguido reciamente y vilmente a muerte. Usted y yo, como creyentes, puede que hayamos sufrido por alguna crítica o ofensa recibida, pero jamás puede que hayamos sido o hayamos sufrido porque nuestra vida se esté viendo amenazada de muerte. En el caso de David, sí lo estuvo. Y pienso, amada iglesia, que no solo una vez, siendo él un hombre de guerras y de batallas. Vemos en la palabra de Dios cuántas veces David tuvo que lidiar con guerras, con persecuciones. Así que entiendo que la vida de David no solamente pudo haber estado una vez en riesgo de muerte, sino en muchas ocasiones. ¿Qué hizo la diferencia? Que él sabía que lo que Dios le había prometido no fallaría de ningún modo. La palabra de Dios impartida a David
produjo en él intimidad, cercanía con Dios, pero también seguridad en los momentos más difíciles para David. Veamos lo que dice el Salmo 37, versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él, aquí está citando David por el Espíritu Santo, y él es su fortaleza en tiempo de angustia. Amada iglesia, en estos días recientemente escuché un mensaje que publicó una de las personas que más aprecio la vida por su carácter de bondad. Él dijo, en el mundo en que hoy vivimos, los países han cerrado sus puertos, sus aeropuertos, sus fronteras. Ya el mundo no está recibiendo a nadie, pero Dios tiene los brazos abiertos para recibirte. Él te está esperando para restaurarte, sanarte y bendecir tu vida. Así que me hizo mucho sentido lo que este hombre compartió cuando leí el Salmo 37, 39. Es Dios nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Sus brazos siempre están abiertos para recibirnos, para cuando estemos dolidos ir donde Él, cuando estemos desesperados ir donde Él, cuando haya angustia en nuestro corazón. Él siempre será nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Dios era el consejero de David, pero también era su guía en cualquiera que fuera el momento que él viviera. Por lo regular, ¿qué producen, amada iglesia, los momentos adversos? O esos momentos a los cuales no estamos acostumbrados, porque trastocan lo que llamamos nuestro estilo de vida. ¿Qué produce en nosotros? Cuando nuestro estilo de vida, lo que estamos acostumbrados diariamente, ahora es cambiado. ¿Qué produce en su corazón? ¿Qué produce en su pensamiento? ¿O qué produce en su entorno? Solo Dios y usted conocen la respuesta. Y sin ánimo de juzgar, amada iglesia. Pero eso es lo que hace a eso es lo que hace referencia el salmista David. En los momentos de dificultad, la palabra de Dios era su deleite. En los momentos adversos, la palabra de Dios era su deleite y no su estilo de vida, sino que en David su lugar preferido eran los brazos del Señor. Era ir allí en los momentos más angustiosos que él pudiera pasar. No era su estilo de vida en donde él hallaba agrado, sino en la palabra de Dios. Por lo cual, si tu estilo de vida está fundamentada en la palabra de Dios, estoy seguro que usted hallará paz en los momentos de angustia. Comprendo muy bien, amada iglesia, a aquellos que viven sin Dios. Porque aunque en estos tiempos el nombre de Dios se torna muy popular entre muchos sectores, aún hasta los más altos, pero aún así, amada iglesia, carecen de dirección del Espíritu Santo y de la revelación de su palabra. Por lo cual, no es que dude que su mirada en este tiempo esté puesta en Dios. Pero ¿quién en verdad los guía? Pero en cuanto a la iglesia de Jesucristo, los debe guiar su palabra. Veamos lo que el mismo Dios nos dice a través de David en el Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Repito, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Por eso enfatizo, amada iglesia, el estilo de vida de David era tener intimidad con Dios a través de su palabra. La palabra inherente de Dios comienza enfatizando en abundancia de paz para aquellos que aman la ley de Dios. Y promete Dios
que no habrá para ellos tropiezo. Cuando la verdad de Dios, amados hermanos y amados hermanos, es su guía y dirección, no habrá mentiras con las cuales el enemigo busca engañarle, ni a usted, ni a su familia, ni aun a aquellos que usted tiene alrededor. Porque la palabra de Dios inherente, que no puede errar, será su defensa. Porque, amada iglesia, en tiempos de especulación, de miedo y de temor, la verdad obra para enfrentar correctamente los efectos que puede traer la especulación y toda información cuya intención es errada. Y de esa manera, amados hermanos, usted podrá ser de bendición a su familia. Dios lo ha puesto como luz y sal de la tierra. Si usted es padre y tiene hijos, posiblemente sus hijos les hagan preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué debemos estar en el hogar? Y ante la información que se está publicando por todos los medios, usted podrá guiarlos a la verdad a través del discernimiento que Dios les dé con el conocimiento de su palabra, que está dispuesto para todos aquellos que se refugian en él. En tiempos de confusión, amados hermanos, y de crisis, créame, el enemigo busca cómo llevar al ser humano a una crisis mayor de la que está viviendo. Hace poco escuché de la triste noticia, amados hermanos, de una enfermera en el país de Italia de apenas 34 años. Una mujer que Dios había capacitado y vocacionado para trabajar en la salud, pero fue contagiado con el virus COVID-19. Y por ella haber sido contagiado con esta enfermedad, se privó de la vida para no contagiar a aquellos a los cuales cuidaba o a aquellos que estaban alrededor de ella. Y en el periódico que leí esta noticia, el escritor continuó citando unas palabras que quiero compartir con ustedes. La angustia, y a esto se refiere a dolor, de quienes lidian día a día con la enfermedad, con la soledad y la muerte crece. Así que día a día, estas personas que están de frente a esta situación, tanto la angustia, tanto con la enfermedad, con la soledad y la muerte, cada día en ellos crece el dolor que viven por lo que están enfrentando. Amados hermanos, de una manera u otra, todos en estos momentos estamos lidiando con la situación mundial. Pero la palabra de Dios dice, y cito nuevamente el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En medio de lo que usted y yo estamos viviendo, incluso el mundo entero, ¿qué será lo que le guiará a usted o a su familia? Si es la santa palabra de Dios, Él le ha prometido abundante paz. Y el discernimiento para descubrir el engaño, cualquiera que sea. ¿Sabe, amado hermano? Se habla de crisis y de muertes. Pero este mundo, desde que Adán y Eva pecaron, ha estado en crisis. Y no cualquier crisis, amada iglesia. Una crisis de muerte, pero tampoco cualquier muerte. Una crisis de muerte eterna. Pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, como muy bien citó el apóstol Pablo en Romanos 7:25 en la parte A, que vino a traer esperanza, vino a traer paz a ese mundo que vivía en crisis después del pecado. Vino a traer esperanza de vida eterna. Vino a traer paz a sus corazones.
y vino a salvarlos del pecado y de la maldición del pecado. Al ser humano que vive en sus delitos y pecados. Por lo cual, amado hermano, si esta es su verdadera fe, entonces las palabras del salmista serán de gran relevancia a su vida. Tendrá paz en medio de cualquier tormenta. Fíjese que el texto base continúa diciendo, ni desamparará su heredad. Y aquí hay dos palabras claves que me gustaría ampliarlas un poco. Número uno, ni desamparará. Lo que implica, amados hermanos, que Dios nunca nos abandonará. Usted podrá estar en la situación más compleja y difícil en su vida. Y ahí estará Dios con usted, como estuvo con Daniel en la fosa de los leones, como estuvo con José en medio de su encarcelamiento y como estuvo con los jóvenes hebreos en medio de aquel horno de fuego. Cada una de estas situaciones iban en contra de la vida de cada uno de estos hermanos, pero también como estuvo con la mujer que fue hallada en adulterio, que aquellos hombres estaban ya preparados para quitarle la vida, y allí estaba Dios en medio de ella para librarla, salvarla y darle una esperanza. Así que ese mismo Dios, es el mismo Dios que ha prometido estar con usted en medio de cualquier dificultad. Por eso, si esa es su fe, usted tendrá abundancia de paz, amado hermano. La Biblia dice en el Salmo 125, versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Número 2, amada iglesia, el texto habla de que no desamparará a su heredad. Una heredad es un terreno que le pertenece a un solo dueño. Veamos lo que dice Jesús en referencia a este texto. En Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amada iglesia, una oveja es tipo de mansedumbre y humildad, pero también de confianza en aquel que la guía, en aquel que es su pastor. Una oveja no está engañada por cualquier voz. Una verdadera oveja reconoce la voz de su pastor. Así que tiene confianza en él, lo que implica fe. Estas características describen a aquellos que siguen a la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a ellos, Él les dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo cual, amados hermanos, es en Dios en donde usted está seguro o segura. El amor sin Dios es solo un sentimiento que puede cambiar de acuerdo a las circunstancias. Pero el amor verdadero, Dios, es en medio de las circunstancias en donde más visible y notable es. Por lo cual, amados hermanos, aferrémonos a Dios, a su amor, a su gracia y misericordia cada día, meditando en su poderosa palabra. No en las noticias. No es que la ignoremos, pero es más productivo para usted meditar en la poderosa palabra de Dios. Clamando a Dios día a día por todos los que están en la línea de servicio
a favor de nuestro prójimo, a favor de aquellos que están en necesidad. Y siguiendo y aplicando el consejo de Dios, y usted verá que su amor lo guardará y lo ayudará a ayudar y servir a otros. ¿Lo cree, amada iglesia? John Stott dijo, si lo que buscamos es una definición de amor, deberíamos buscarla no deberíamos buscarla, mejor dicho, en un diccionario, sino en el Calvario. Repito, si lo que buscamos es una definición de amor, no deberíamos buscarla en un diccionario, sino en el Calvario. Miqueas 6:8. Y con este texto, amada iglesia, damos por terminado este mensaje. Dice lo siguiente: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y confío en el Señor que la poderosa palabra de Dios haya sido de aliento a sus corazones, pero también les haya dado la visión correcta que como iglesia debemos de tener. Recuerden que la Biblia dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que en medio de la turbación y la situación en que usted y yo vivimos, es su palabra la que nos puede alumbrar el camino seguro por el cual debemos caminar. Y entonces ahí, como bien dijo el salmista, hallará abundante paz para sus corazones, pero también para consolar a aquellos que están turbados, temerosos y con miedo en este momento. Dios me los bendiga, amados hermanos, les amo mucho. Y antes de terminar con esta participación, por favor, acompáñenme a orar. Padre celestial y Padre bueno, te doy gloria y te doy honra, porque en los momentos más difíciles o más oscuros, tu palabra alumbra nuestro entendimiento y nos ayuda a ver con claridad aquellas circunstancias en las que vivimos. De manera, Padre, que podamos atravesarlas, guiados de tu mano, como buen pastor que eres, que nos pastorea, nos alienta y nos mantiene seguros en medio de lo que podamos vivir. Pero no solamente clamamos, Señor, y rogamos nosotros como iglesia, sino por el mundo, en la crisis en que se encuentra ahora mismo. Hay familias perdiendo hijos, perdiendo hermanos, perdiendo padres, perdiendo familias muy cercanas. El mundo grita de dolor en este momento. Y yo sé, Dios, que tú eres un Dios de consolación. Tú eres un Dios que amas a tu creación, por lo cual clamamos por ellos en esta hora. Intercedemos ante ese trono de la gracia para que tu mano consoladora repose ahora por los corazones heridos, por las vidas que están sufriendo. Y a los médicos, Señor, y a los enfermeros, auxílialos en medio de la tempestad que puedan estar enfrentando. Guíalos tú, oh Dios. Tú los has capacitado y entrenado para lo que hacen. Por lo cual dale la resistencia, Padre Celestial, pero también la paz en los corazones, para que puedan hacer su trabajo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Guárdanos, Señor. Por Cristo Jesús te lo hemos pedido todo. Amén, amén. Dios me lo bendiga, hermanos.